Buenas tardes con todos y todas. Vamos a iniciar. Hemos trabajado hasta ahora repasando un poco el tema de cómo se trabaja por procesos, ¿no es cierto? Y que independientemente de que solo trabajemos en recursos humanos, nosotros debemos conocer o tener una idea de todos los procesos que se manejan en la organización, teniendo en cuenta que recursos humanos es un sistema de gestión, si así lo queremos entender, que también tiene dentro de sí procesos y productos. ¿Listo? Ahora bien, hemos trabajado de que dentro de recursos humanos, si hablamos de procesos, uno de los más importantes es el planeamiento estratégico. Entonces, tú no puedes hacer planeamiento estratégico en recursos humanos si el planeamiento estratégico de la empresa no está bien hecho. Para eso hemos desarrollado un taller de cómo poder establecer el tema del planeamiento estratégico. También habíamos dicho de que puedo utilizar herramientas de coaching para poder trabajar el tema de cómo levantar la información con los directivos respecto al planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, al final yo tendría que tener como producto misión, valores, y que ya hemos visto después que también tendríamos que tener las competencias genéricas, ¿no es cierto? Luego hemos trabajado el tema de diseño de puestos a través de un proceso tradicional conocido como el análisis de puestos. En el análisis de puestos está toda la información relacionada al puesto, toda la que yo considero pertinente. En base al análisis de puestos voy a trabajar otros temas como los procesos que se manejan, como el perfil del puesto. ¿Listo? Que ese es un producto que utilizamos en el resto de los procesos de recursos humanos. Uno de ellos inclusive es el proceso de selección. Entonces, no sé si se acuerdan, pero les di una hojita que era el formato de requerimiento de personal. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Me puede pasar? Bien. ¿Qué debemos hacer nosotros? Establecer un formato de requerimiento personal. Justamente la finalidad es de que cuando alguien pida personal, no se haga todo el procedimiento y al final no se tiene presupuesto. Se hace todo el procedimiento y al final no es realmente necesario, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que hacer una hoja de ruta. Sí, y por ejemplo el formato que yo les he presentado como propuesta dice la gerencia de, ustedes tienen que poner ahí qué gerencia es la que se encarga de solicitar al personal. En algunas empresas por política lo hace el área de recursos humanos, en otras el requerimiento lo tiene que hacer el área usuario, ¿no es cierto? Es decir, el área, unidad orgánica que necesita el trabajador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo le exijo resultados al jefe del área y me dice, bueno, acá necesito a alguien, probablemente nadie le hace caso. Entonces él tiene que hacer su hoja de requerimiento. Por eso empieza con la gerencia de, la que corresponda, dice, tiene la necesidad que se genera. ¿Por qué? Porque se está creando un puesto nuevo, porque se está ampliando una plaza, es decir, es un puesto, miren, fíjense la diferencia. Puesto nuevo o ampliación de plaza. ¿Qué significa? Puesto nuevo es un puesto que estoy creando, ¿no es cierto? Y ampliación de plaza es un puesto que ya existe, pero necesito a alguien más. Es decir, tenía un vendedor, ahora necesito otro. Tenía un cajero, ahora necesito otro. Ese es en el caso de ampliación de plaza. ¿Pero qué es en creación de puesto? No tenía el puesto de supervisor y lo estoy creando. ¿Por qué? Porque ya tengo muchos. Entonces, cuando la empresa es pequeña, normalmente están los operativos y a veces el jefe, ¿no? El que se encarga de todo. Pero cuando va creciendo, ya hay muchos más aquí abajo que ya necesita supervisores y el que se encarga de toda la operación o todo el proceso. ¿Sí? Entonces, por eso hay que poner esas posibilidades, ¿no? Nueva sucursal es cuando estoy contratando porque es un puesto que ya existe, pero lo voy a contratar para una nueva sucursal. Por despido, porque no pasó el periodo de 3 meses, el periodo de prueba, que puede ser 3 meses, 6 meses y 12 meses. El periodo de prueba en el Perú es 3 meses para los trabajadores, digamos generales,
6 meses para los que están en un cargo de confianza y 12 meses para los que ocupan cargos directivos. ¿Quiénes son los que ocupan cargos directivos? Pues los que hacen las veces de empleador, firman como empleador. Ejemplo, el gerente, ¿no es cierto? ¿Sí? El gerente asiste a todos los eventos como el empleador, firma las boletas como si fuera el empleador. Probablemente no es el empleador, él no es el dueño de la empresa, pero tiene ciertas funciones que a él nos hace saber de que él es el que hace las veces de empleador. Por lo tanto, es un personal con cargo directivo. ¿Y personal de confianza quiénes son? Personal de confianza son los que no toman decisiones, pero tienen información. ¿Quiénes son esos? Los jefes mando medio, normalmente, o gerentes de áreas. ¿Sí? Cuando entras a una empresa con contrato indefinido, el primer día que se termina, claro, igual el periodo aplica el periodo de prueba. El periodo de prueba es que justamente la norma establece, el periodo de prueba es aquel periodo en el cual el empleador puede evaluar si realmente la persona tiene las competencias requeridas después del proceso de selección. O sea, es como que su última oportunidad. Se supone que él hizo un buen proceso de selección, pero por más buen proceso de selección que haya, siempre hay un margen de error. La persona en las simulaciones, en todo, ha podido ser excelente, pero ya en el ejercicio del trabajo se cae. O sea, no es el perfil que no tiene por qué. Un año máximo. Sí, pero solamente en caso de trabajadores directivos. Solamente los directivos. Y los que son más de 3 meses. Lo que pasa es que, mira, la idea de la norma es un trabajo común y corriente, tú en 3 meses sabes si es bueno o malo. ¿Sí? Menos todavía. En un cargo de confianza, no tan pronto, ¿no? Y en un cargo directivo, que es alguien a quien le pide resultados, obviamente es un año. Entonces, pero acá tienen que tener en cuenta algo, tiene que estar en el manual de perfiles del puesto, tiene que estar ahí personal de confianza o personal directivo, tiene que declararse en el T-registro, cuando alguien empieza a trabajar, lo ingresas en el T-registro, de ahí la condición especial, personal de confianza o personal de dirección, y además, solo en el personal directivo y de confianza tiene que estar en el contrato. Si yo no pongo en el contrato, así sea el gerente, yo no pongo en el contrato su periodo de prueba es de 12 meses en función a que el cargo es directivo. Si no lo pongo en el contrato, se entiende que es 3 meses. Se entiende que es 3 meses. ¿Por qué? Porque la norma en una parte dice debe ser reconocimiento del trabajador. ¿Y cuándo tiene conocimiento? Cuando firma su momento. ¿Listo? Entonces, por eso es que la interpretación sería de que tiene que estar en el contrato de trabajo. ¿Listo? Solamente directivos 12 meses, cargos de confianza 6 meses y personal en general 3 meses. Ahora, no puedo simular y decir tengo 100 directivos, eso es imposible, ¿no es cierto? La pirámide laboral es obreros empleados, confianza, directivos. ¿Listo? Entonces, a lo mucho pues habrá un directivo, 2 directivos, si es muy grande, muy grande. De confianza será muchos más, ¿no? Unos 10, dependiendo de la cantidad de tamaño de la empresa. El resto será. En el caso de que sea sustitución por despido o por no pasar el periodo de prueba, yo tengo que poner el nombre de quien se está yendo para saber a quién se está reemplazando, ¿no es cierto? Por renuncia o por suplencia, igual, yo tengo que saber a quién se está reemplazando. ¿Listo? Indicar el motivo de cese de la persona. Otro. Área, puesto, modalidad de contratación. Área está relacionada a la gerencia donde va a estar el puesto, la cantidad de personas, la modalidad de contratación, si es en planilla, si es practicante. La vacante se va a cubrir de manera permanente o es temporal, ¿no es cierto? Porque, ¿en qué caso sería temporal? Por suplencia, ¿cierto? Características a considerar: edad, sexo, estado civil, ¿no es cierto? De ahí las características que ustedes consideren pertinentes. Es importante el aspecto físico. Esto no puede ir afuera jamás. Esto es interno. Porque si no van a decir que estás, ¿qué? Discriminando.
además, tú tendrías que hacerlo porque se supone que tú dices que para este puesto yo necesito a alguien con estas características. Pero igual eso no se entiende y se malentiende como discriminatorio. Pero bueno, si quieren lo quitan ustedes, no hay problema. Perfil profesional, eso ya obviamente lo sacas del perfil de puestos, ¿no es cierto? Pero, y si no hay perfil de puestos porque es un puesto nuevo, tú pones lo que crees conveniente para ese puesto. ¿No? La experiencia igual, conocimientos adicionales, ¿no es cierto? Datos complementarios, el horario, la fecha de inicio, las herramientas adicionales que el puesto requiere o se utiliza, ¿no es cierto? Observaciones a considerar, cualquier otra cosa que tú consideres. Por ejemplo, jornada rotativa. Por ejemplo, disponibilidad para viajar, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cuánto es la remuneración mensual que tú estimas? ¿No es cierto? Eso, toda esta hoja de requerimiento, una vez que tú la has llenado, ¿quiénes tienen que aprobarla? El jefe del área solicitante. ¿Quién más? El de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el de recursos humanos va a leer y va a decir, oye, acá estás poniendo por despido, este señor no se ha ido. Ahí se queda. No pasa. Estás diciendo por suplencia, pero nunca se ha ido, ahí está trabajando. ¿No es cierto? No pasa. Suponiendo que sí tenga visto buenos recursos humanos, finalmente va a quién? A la gerencia general o el área que otorgue el presupuesto. ¿No es cierto? Y a que es el tamiz final que dice, bueno, sí, que se convoque la plaza. Y recién esta hojita va al área de selección. Entonces tú, que vas a hacer recursos humanos, vas a hacer el área de selección, tienes que tener esta hojita debidamente firmada por los tres. ¿Para qué? Para que te evites trabajo innecesario. Eso lo hemos conversado en un momento. Viene el de operación y te dice, ¿sabes qué? Necesito 3, 5, 7 de estos puestos. Ya, tú haces todo y después te dicen, oye, no se va a contratar. Entonces trabaja. Entonces, la idea de tener esta hojita de requerimiento con este procedimiento de las firmas es para no hacer trabajo por después. ¿Ya? Esa es la única razón. Y para que cuando alguien te diga, oye, ¿por qué me has traído esto? ¿Por qué has contratado a este personal? Señor pastor, ¿qué has pedido? ¿Has pedido esto? Sí, pero yo no quería esto. Si no querías esto, ¿por qué lo has escrito? ¿Cierto? Pero lo que pasa es que es fácil lavarse las manos cuando las áreas operativas, cuando no han hecho bien ellos su requerimiento. Eso suele pasar. Piden mal, después cuando tú eliges la persona que ellos no quieren o la persona que no es lo que habían pedido, pues te echan la culpa y no tienen que tener un sustento de decir, eso es lo que pediste. Lo que tú me has pedido es lo que yo te he conseguido. Ni más ni menos, ¿no es cierto? Por eso las empresas que hacen consultoría tienen su propio formato. Dice, si quieres contratarme, acá está. Ya llenas todo esto, tiene perfil, monto, que le hace para todo. Para que después tú no digas eso, no, yo lo pedí. Entonces lo mismo tienes que hacer tú, porque finalmente esa área de usuario es tu cliente interno. ¿Ustedes han escuchado el término cliente interno? Es por eso, tú estás a cargo de un proceso, ese proceso tiene un producto, ese producto le sirve a otra área, a otro trabajador, a otro puesto. Entonces, como tú haces algo que le sirve a otro, ese otro es tu cliente interno. ¿Listo? Ahora, esta es una propuesta. Ustedes tienen que hacer su propia propuesta o quedarse con esta y establecer el procedimiento. De pronto ustedes dicen, por las puras de recursos humanos, simplemente el área solicitante y el gerente general. O ustedes dirán, al gerente general nunca se le encuentra, siempre para el mismo. Entonces tu hojita tendrá el del área solicitante y de pronto el administrador. Entonces tú tienes que adecuar esto a tu necesidad. Tienes que adecuar esto a tu realidad. No, acá no existe algo, la fórmula perfecta. En nada existe la fórmula perfecta. Ustedes tienen, ese es el problema de los recursos humanos. A veces creemos que los formatos o los modelos que nos traen, los teóricos, son la fórmula para hacer las cosas bien. No siempre. Justamente lo que hay que hacer uno es adaptar a nuestra realidad. Entonces, este formato de requerimiento es solamente una propuesta. Ustedes pueden eliminar lo que creen que no lo deben poner, agregar cosas que sí consideren pertinentes
y tienen que establecer un procedimiento. ¿Qué quiere decir? Para mi empresa es así. El área usuaria llena la ficha. ¿Listo? 2. Si fuera necesario, pide el perfil de puesto al área de recursos humanos. ¿Sí? Porque a veces yo para llenar esto como jefe, no sé. Si le pido a recursos humanos, ¿cuál es el perfil para llenar? 3. Se remite al área, bueno, se suscribe y se remite al área de recursos humanos para que den visto bueno. Recursos humanos en el término del día tienen que mandar un correo al gerente indicando a ver si procede o no. 4. Se da por aprobado con el correo afirmando indicando que se atiende al requerimiento del personal. Entonces, ese es el procedimiento que yo establezco. Ese es el que yo sé que funciona donde yo trabajo, de pronto. Ustedes tienen que hacer el suyo. ¿Ya? Es fácil. O sea, es un poco de lógica. Ahora, tienen que evitarse, yo estoy poniendo así porque pronto es un poco grande, ¿no? Pero si la empresa es pequeña, ¿para qué tanto? Una sola persona o 2 personas que intervengan en la aprobación de esto, no más, ¿no es cierto? El área usuaria, en algunos casos dicen, no, el área usuaria no, siempre va a pedir más y nunca analiza bien. Entonces, ¿qué pida quién? Recursos humanos. ¿Y quién va a aprobar? El gerente o el contador, el administrador. Entonces, no todas las empresas funcionan igual. ¿Listo? Bien. Tenían unas hojitas de la actividad 5, si no me equivoco. ¿Actividad 3? La 3. Sí, ¿no? Ahí dice requisición de personal o es esto de acá que vamos a trabajar. Entonces, ahí dice producto y proceso. ¿Cuál es el producto? Esa hojita, o que la corrijan ustedes, ¿no es cierto? Y el proceso es lo que ustedes digan, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿De dónde? De la empresa de la cual hemos trabajado misión y visión. ¿Sí? No es que se inventen. Ahora vamos a trabajar lo que se hace reclutamiento, preselección, selección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y para eso vamos a repasar brevemente un poco de teoría. Ahora, el que se encarga de recursos humanos no siempre va a hacer todo el proceso, ¿sí? A veces se encarga el proceso a un tercero. El que trabaja en recursos humanos dice la persona adecuada al puesto adecuado, ¿no es cierto? Yo no soy psicólogo, entonces yo no puedo hacer los test psicosométricos. No puedo hacerlo, no soy el psicólogo, ¿no es cierto? Ahora, todo el tiempo tengo exámenes psicosométricos. Si amerita, contrataré a un asistente de recursos humanos que lo haga. Y si no, ¿qué hago? Contrato a un externo para que cada vez que lo requiera, lo haga y le pago por el servicio. Entonces, no creamos de que nos vamos a llenar de puestos en la empresa. Siempre hay que analizar, ¿realmente quiero a alguien que haga eso todo el tiempo o es de vez en cuando? De vez en cuando, entonces lo contrato como servicio. Pero ¿qué debe hacer el de recursos humanos? Organizar el proceso, planificar el proceso. Nosotros debemos tener claro, nuestro proceso se realiza A, B, C, D, E. ¿Por qué? Por esta razón, por esta razón, por esta razón. Entonces, por eso es que vamos a más o menos establecer esos procesos. Ya hemos visto el proceso de requisición o requerimiento de personal, cómo sería, ¿no es cierto? Una vez que te aprueban el requerimiento, ¿sí? Hay una etapa que se llama reclutamiento, que habíamos dicho que en resumen es que atraer, ¿no es cierto? Atraer a buenos candidatos, no atraer un montón de gente que no cumpla con el perfil. O sea, un buen proceso de reclutamiento, dice, el reclutamiento es cualquier cosa, mentira. Si tú no haces un buen proceso de reclutamiento, no vas a tener candidatos aptos. ¿Qué vas a seleccionar si no tienes candidatos aptos? Nada, no seleccionas nada. No tienes opciones, ¿no es cierto? Entonces, es importante el proceso de requerimiento también, porque algunos no leen la teoría de importancia. Entonces, vamos a repasar. Ojo, tú vas armando, yo te voy a dar herramientas y tú vas armando tu proceso de acuerdo a tu realidad.
Entonces, por ejemplo, hay algunas empresas que tienen página de empleo. O sea, dentro de su página tienen su propia página, o sea, tienen un apartado en su página web donde dice trabaja con nosotros, únete a nuestro equipo, ¿no es cierto? Ahora, ¿tu empresa tiene página web? Si no tiene, no podrías utilizar esto como herramienta de reclutamiento. ¿Me dejo entender? Entonces yo voy hablando de las herramientas y ustedes van eligiendo las que consideran que pueden utilizar. ¿Listo? Ahora, tengo página web, pero no hay nadie que me la actualice, entonces no lo utilizo tampoco. ¿Listo? Ahora, si veo que es vamos a ver en qué casos se aplica. Redes sociales, ¿no es cierto? Dice, la forma de estar presente en su vida diaria es usar las redes. Todo el mundo usa redes sociales, ¿no es cierto? Pero ahora dice que hay que usar las redes sociales para impulsar tu marca. Lo que pasa es que hay una corriente teórica que han analizado esta situación. De hecho, antes los compradores compraban lo que el marketing le ponía en los ojos. ¿Sí? Ahora el cliente elige, ¿no es cierto? Ellos tienen que hacerse realmente atractivos para, bueno, salvo los que ya tienen marca, ¿no? Dice que lo mismo ha pasado en el sector empresarial. Entonces, ahora ¿qué hacen? Mientras antes, digamos, la empresa decía, bueno, el que quiere viene y el que no, ¿no es cierto? La gente iba y buscaba. Ahora las empresas, hay un término que se llama branding, que es crear marca corporativa, pero para atraer a trabajadores. Entonces, ¿qué hacen? En sus redes sociales comienzan a publicar cuál es su cultura de trabajo, ¿no es cierto? Los eventos que realizan, si es que hacen proyección social, la proyección social que hacen, porque yo miro su página y digo, oye, mira, a mí me gustaría trabajar ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen? Publican, ¿no?, su forma de trabajar, algunos logos, algunas reuniones en las redes sociales, o dan una idea a través de redes sociales para que las personas se interesen por trabajar en esas empresas. ¿Listo? Portales de empleo. Ahí tenemos a Boomerang, todas las cosas de trabajo, ¿no es cierto? Portales de empleo. Hay unas versiones que son gratis y unas versiones que son pagadas. Las versiones que son pagadas hasta te hacen una preselección algunos. Es lo interesante de las versiones. Las versiones gratuitas te llega de todo al buzón. Pero las versiones pagadas tienen bastantes más beneficios. ¿Ya? Entonces sería bueno que si en algún momento utilizan estos portales de empleo, contraten la versión, para que no se paga, digamos, 20 soles mensuales, dependiendo del portal que escojas, ¿no? No es mucho realmente. Ahora, la pregunta es, ¿tienes tanta demanda para contratar como para pagar la suscripción de un portal de empleo? No, entonces no lo tienes que poner, ¿te das cuenta? Contenido multimedia y blog es casi relacionado o muy parecido a lo que trabajamos en redes sociales, pero se trata básicamente de que tú des a conocer tu cultura, ¿no es cierto?, organizacional, o sea, cómo funciona, cuáles son las costumbres de tu empresa. Eventos. Había, no sé si han ido alguna vez, hay una feria del empleo, ¿no es cierto? Eso es un evento. Vas, pones tu stand y explicas de qué se trata tu empresa, cuáles son los puestos que normalmente convocas. Ahí va también las ferias de empleo. Día de puertas abiertas en oficinas. Cuando dice, los que quieran pueden venir hoy, digamos, tal día a ver cómo funciona nuestra empresa. Así como hacen con algunos niñitos, los llevan a la empresa y dicen, es más, por ejemplo, ¿quién hace esto? Bacus. Bacus invita a veces invitaba, no sé si lo sigue haciendo, un tiempo también lo hacía Gloria, ya no lo hace hace años, pero Bacus, por ejemplo, hasta hace unos años yo vi que invitaba a gente, por ejemplo, de determinadas organizaciones, instituciones, digamos de la universidad, iba un grupo de chicos y conocían cuál es el proceso productivo, ¿no? Entonces eso es como un día de puertas abiertas, ¿no? Eso es algo similar. Entonces te llevan a la empresa y tú ves cómo funciona, cómo son las instalaciones, cuál es su cafetería, cómo están organizados, cuáles son las áreas, ¿no es cierto?
Las agencias de reclutamiento externos, cuando ya contratas a alguien y le dices, ¿sabes qué? Este es el perfil, quiero que me consigas XN cantidad de postulantes. ¿Listo? Bolsa de empleo. Normalmente, ¿quiénes tienen bolsa de empleo? Las universidades, los institutos, ¿no es cierto? Y a veces hacen convenios. Tú puedes hacer convenios con estas bolsas de empleo y te dicen, tú nos pides, nosotros te mandamos. Entonces, he visto bastante en universidades privadas de Lima, por ejemplo, que hacen eso. San Martín, me acuerdo, tenía su bolsa desde hace muchos años y tenía convenios con varias entidades, varias empresas. Y las empresas requerían, y ellos de su bolsa de empleo, todos los estudiantes universitarios se inscribían en la bolsa de empleo y los ubicaban, ¿no es cierto? Es una forma de darle algo más a sus estudiantes a través de convenios interinstitucionales. Agencias de colocación. Es algo similar a las bolsas de empleo, pero ya no son, por ejemplo, universidades o entidades de estudios, sino son organizaciones privadas, y le dices, ¿sabes qué? Este es mi perfil, busca un trabajo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Así como hay agencias de reclutamiento, hay agencias de colocación. ¿Sí? Las agencias de reclutamiento es cuando tú le dices, este es el perfil que quiero, búscame candidatos, y las agencias de colocación es donde tú como trabajador vas y le dices, estoy buscando trabajo, búscame un trabajo, o ayúdame a encontrar. Claro que a veces he visto que las agencias de reclutamiento tienen su bolsa de trabajo interno, o sea, trabajan como dos, son agentes de colocación y a la vez son agencias de reclutamiento. Bueno, y hay otras fuentes, las más tradicionales, el periódico, pegar afiches, ¿no es cierto? Obviamente, reclutar a los gerentes y mandos medios es un proceso más complicado, ¿no es cierto? No solamente se hace a través de estos medios, a veces se utiliza bastante el tema de las recomendaciones, ¿no es cierto? Y es como que el gerente de tal sitio va después a tal sitio, lo ves después en otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué decimos que es distinto? O sea, ¿por qué estamos discriminando? No, es que su función es distinta, su función es estratégica. Si tú no reclutas y no seleccionas bien a alguien ahí, está en peligro tu empresa, la empresa, ¿no es cierto? Entonces aquí hay unos pequeños tips para reclutar gerentes. Estudiar a fondo los requerimientos del puesto. O sea, saber qué se necesita realmente, ¿no es cierto? Ahora, lo segundo que hay que hacer es identificar las fuentes de búsqueda correcta. Depende mucho del rubro, ¿no? de la empresa, del puesto en sí que estés tratando. Importante, por ejemplo, el rubro. Hay empresas que dicen, si yo contrato otro gerente aquí, tiene que ser alguien del mismo rubro, si no, no voy a entender. Y hay otros puestos que no necesitan que sea del rubro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay empresas del sector industrial, a decir, contar que haya estado en industria, no importa. Y hay empresas que no, son muy estrictos con esto del rubro y dicen, no, si la empresa es minera, es reconocida, necesito alguien que haya tenido experiencia sí o sí en línea. Implementar un filtro de candidatos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que implementar una forma de filtrar en base a qué no quiero. Ese va a ser el filtro. El filtro es qué no quiero. ¿Listo? Establecer qué no quiero porque esos candidatos se van a quedar en esa etapa. Aquí estamos hablando todavía a nivel de candidatos, ¿no es cierto? En algunos casos ya desde el reclutamiento se aplica psicometría, ¿cierto? Investigar las referencias a fondo. Ya, este gerente que está postulando aquí, ¿dónde ha trabajado? ¿Qué resultados ha tenido? Y en ese mundo se sabe, ¿no es cierto? O sea, fue el gerente que tuvo este inconveniente, fue el que cometió este error. Entonces, investigo cómo ha sido su trabajo o su desempeño en las empresas donde ha trabajado. ¿Sí? Se procura realizar entrevistas en campo. Me puede hablar mucho detrás del escritorio, pero habría que ver realmente qué sabe o qué puede saber ya en haciendo el trabajo. Con eso entonces yo acabo ¿qué? Mi proceso de reclutamiento. ¿Sí?
Entonces, a estas alturas, ustedes ya tendrían, que la teoría también la tienen acá en sus hojitas, tendrían que elegir, es decir, yo para mi empresa, de acuerdo a mi realidad, en mi proceso de reclutamiento para gerentes, para jefes, para supervisores, para operadores, para auxiliares, por familia de puestos, ¿sí? Porque no es lo mismo, y hemos visto, contratar a un jefe, un gerente, o que un operador, ¿no es cierto? O que un trabajador obrero o administrativo. Entonces, ustedes, por grupo ocupacional, por cada grupo tienen que establecer un proceso de reclutamiento y las técnicas que van a utilizar, ¿sí? Entonces dicen, en mi empresa, para los gerentes y jefes, tales procesos. En mi empresa, para los obreros, operarios, auxiliares, asistentes administrativos, este proceso, ¿sí? Segundo, lo segundo que tienen que hacer es, ya en el proceso de selección, que nosotros le vamos a llamar preselección, ¿ya? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos, acá una pequeña explicación del proceso de selección. Primero dice recepción preliminar de las solicitudes. ¿Cómo voy a recepcionar las solicitudes? Por la página web, en físico, por la bolsa de trabajo, ¿no es cierto? Luego tengo que hacer lo que se conoce como evaluación curricular. ¿Qué es la evaluación curricular? Comparar el CV versus el perfil. Comparar el CV versus el perfil. Si yo he pedido contador, elimino a todos los administradores, abogados, ingenieros que se hayan presentado, porque lo que quiero es que firmen estados financieros, entonces todos los demás desechados. Ese sería un proceso de preselección, por ejemplo. De repente, antes de que pasen, yo podría, sobre todo para los puestos de pronto de más alta jerarquía, unas pruebas de idoneidad, ¿no? O sea, para saber si las personas ya tienen el perfil profesional, pero tienen al menos las características básicas que yo requiero, ¿no es cierto? De ahí pueden haber pruebas psicológicas, exámenes, test, pruebas de conocimiento, pruebas de desempeño, ¿no? Y si no, ahí quedan, ¿cierto? Aquí en pruebas de idoneidad yo puedo utilizar múltiples técnicas, ¿ya? Eso lo hay en mundo. Pruebas de conocimiento, pruebas de desempeño, ¿cierto? La entrevista de selección es, ahí yo tengo que establecer cuántas entrevistas hay. Hay empresas que tienen entrevista con el de recursos humanos, con el de recursos humanos corporativo, con el gerente del área, y al final el que decide siempre tiene que tener una entrevista con el jefe inmediato. Acuérdense de eso, el que decide la contratación es el jefe inmediato. Pero bueno, sigamos. Para la entrevista de selección uno tiene que conocer los objetivos de la organización, revisar el perfil del CV. Claro, por ejemplo, es un error que lleguen a la entrevista y tú le digas, ¿cuál es su experiencia? Es una falta de respeto además. Se supone que si ha llegado hasta ahí, el que esté en la entrevista tiene que saber el perfil del puesto y el perfil que tiene la persona que está frente suyo. Acuérdense de eso, es una falta de respeto que a esas alturas le preguntes, ¿cuál es su experiencia? En la entrevista tiene que ser lo puntual. ¿Qué quiero saber? ¿Qué debo saber yo que me permita saber que va a hacer bien su trabajo? Tengo que preparar mis preguntas. No es que yo voy y ya, como yo me sé todo, voy y pregunto cualquier cosa ahí. No, yo tengo que llevar mis preguntas, por lo menos las básicas, lo que quiero saber. ¿Listo? Organizar el tiempo, porque si no en uno me demoro 30 minutos, en otro 15 y en otro lo boto rápido porque ya me falta y quiero ir a almorzar, ¿no es cierto? Preparar el ambiente, tiene que ser un ambiente donde esté yo, la persona que entrevisto y yo, nada más de preferencia, ¿no? Preparar la información que se le brindará al postulante. Algo importante también en la entrevista es que hay que anotar. ¿Qué pasa en el proceso de selección? Se comete mucho el error de que este me cae bien y te quedas con esa idea todo el rato. Ya ese lo seleccionaste desde que lo viste, ¿sí? O sea, no puede haber amor a primera vista en un proceso de selección.
Entonces tú tienes que ser objetivo y anotas. Yo tengo 4 criterios de evaluación, A, B, C y D. En el A está bien, el siguiente lo evalúo igual. Entonces, ¿qué pasa? A veces sucede esto de que este me cayó también, a todo le pongo lo máximo, 20, 20, 20, 20. Y si viene después uno mejor que él, ¿qué nota le pones? Entonces, tu proceso no puede ser subjetivo, tiene que tratar de ser lo más objetivo posible. Es difícil porque somos seres humanos, pero tiene que ser lo más objetivo posible. Porque a veces luego empiezas hay otro error que también se comete, es empezar a seleccionar, bueno, el proceso de selección por similitud y diferencia. Entonces, del que me pareció mejor, con ese comparo los demás. ¿Listo? Eso también está mal. Por eso es que, ya sea en la etapa que sea, debe haber registro de la evaluación. ¿Listo? Ya es un error común y frecuente que en las entrevistas no haya una hoja donde apunten los entrevistadores. ¿Sí? Porque hay otro tema, a veces con entrevistas 40 personas en el día, ¿cómo sabes cuál era la que mejor calificaste? Tiene que haber. Buenas tardes. Tipos de entrevista: entrevista de provocación de atención. Las entrevistas de provocación de atención es cuando tú generas una situación tensa a propósito. Las preguntas son, ¿no?, para ver cuál es su real temperamento y su carácter. Las entrevistas no estructuradas son cuando tú no tienes preguntas. Las entrevistas no estructuradas se recomienda solamente a las personas que tienen, pues, bastante bagaje y conocimiento del puesto, ¿no? Pero no se recomienda las entrevistas. Las entrevistas estructuradas es cuando tú tienes entrevista, fecha, nombre del candidato, establecer rapport, dices paso a paso tu entrevista. Esa es una entrevista estructurada. Primero pregunto tal cosa, respuesta. Segunda pregunta, respuesta. Puntaje final. Entonces tú has estructurado tu entrevista. No es que como vienen los vas atendiendo y preguntas cualquier cosa a uno y cualquier cosa a otros. ¿Ya? Porque eso es una entrevista no estructurada. La entrevista estructurada es cuando tú lo tienes todo claro. Y las entrevistas mixtas es cuando tú utilizas cualquiera o mezclas una o dos de las técnicas antes mencionadas. Las entrevistas de solución de problemas es cuando lo sientas y le pones un caso específico y le dices cómo lo resolverías. En el proceso de entrevista, ¿qué debemos hacer? Primero, examinar los prejuicios y dejarlos de lado. Difícil. Este se parece a mi primo. Este se parece al que no me cae. Debe ser mi hermano. ¿Sí? Estoy en un proceso de evaluación. Debo ser un robot en ese momento. ¿Listo? Evitar formulación de preguntas capciosas. O sea, tu pregunta debe ser clara. No debe inducir al error. ¿No? Tu pregunta debe ser clara. Escuchar atentamente al entrevistado y mostrar interés en él. Porque vas a una entrevista, están preguntando, están mirando su celular, ¿qué vas a hablar? Es una falta de respeto. Eso no se puede hacer en una entrevista. Hacer preguntas abiertas. Detente. Las preguntas abiertas te permiten que la otra persona se explaye y tú puedas conocer qué es lo que quiere, qué tanto sabe, ¿no es cierto? Evitar el omitir opiniones, sería opiniones personales. Me parece que eso está mal, lo considero incorrecto. No, tú anotas nomás, ¿no es cierto? Tú anotas. No le puedes decir a él, estás mal, estás equivocado, no es así. No, ahí tú recolectas información que te dice y la anotas. Punto. Animar al entrevistado a preguntar acerca de la organización y el cargo por el que obra. Evitar la tendencia de clasificar globalmente el candidato, bueno, regular, pésimo. No, lo que tengo que hacer es anotar los puntajes de los items que yo he establecido que voy a evaluar. Ahora, el área de reclutamiento y selección hace las veces de un consultor, ¿no es cierto? Nos orienta. Tú como recursos humanos, muchas veces el que participa en la entrevista es el jefe y él no sabe de esto. Entonces, tú tienes que explicarle, ¿no es cierto? Para que las entrevistas que ellos generan se hagan de la mejor manera.
preparar al entrevistador, ¿no? Él tiene que desarrollar sus preguntas, debe buscar y crear un ambiente de confianza, debe intercambiar información y al final debe evaluar. Lo que les digo, entonces, entra el postulante, tú debes tener tu hojita, conversas, tienes que llenarla, ¿no es cierto? Debe haber una parte, creación de ambiente de confianza. Eso se conoce también como establecer rapport, ¿no es cierto? A veces viene muy tenso, una frase, un comentario o algo que lo haga entrar en confianza. Una vez que ya entró en confianza el entrevistado, recién comienza a hacer las preguntas, las respuestas, anotas, das por concluido, le dices muchas gracias, ha concluido los resultados, bla, 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 chao. Se va, inmediatamente tienes que poner los puntajes y tener el total de su puntaje y guardarlo. Porque si no pasa de que dices, comienzas a evaluar y a uno le pusiste 90 sobre 100 y luego 81, 98 sobre 100 y luego ves que entra uno mucho mejor que él y dices, ah, pucha, el otro creo que debí ponerle 90. No. Termina el proceso, evalúas objetivamente, das la vuelta a la página y pasas el siguiente. ¿Sí? Si quieres que sea un proceso objetivo. Las entrevistas tienen varios tipos. La entrevista estandarizada por completo, donde tú ya, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el tipo de entrevista estandarizada para la entrevista por competencias. Por hemos trabajado conductas observables y preguntas, ¿no? Para cada nivel. Entonces, vamos a utilizar una entrevista estandarizada en cuanto a las preguntas, pero no en cuanto a las respuestas. ¿Sí? ¿Hay tiempo límite o cuánto tiempo debe durar una entrevista? Tú tendrías que establecer. Hay puestos en los que la entrevista puede durar 5 minutos. Y hay entrevistas que pueden durar 1 hora. La entrevista debe estar, bueno, hay entrevistas dirigidas y no dirigidas. No sé si han visto, pero hay lugares donde hay tantos postulantes que hacen entrevistas en grupo. Etapas de la entrevista: preparación, ambiente, desarrollo de la entrevista en sí, terminación, eso hemos visto. Luego tenemos la verificación de los datos y referencias. Ya hice mi proceso de reclutamiento, ya conseguí mis candidatos. Luego los someto a un proceso de evaluación, que puede ser evaluación psicométrica, psicológicas, test de aptitudes, de conocimientos, etc. ¿No es cierto? Evaluar. Luego hay las etapas de entrevista. Y los que pasan las etapas de entrevista tienen que pasar por una verificación de datos y referencias. Es decir, dice que es titulado, entro hace el año pasado, entro al portal de la SUNEDU y no tiene nada. ¿Sí? ¿Qué pasó con ese título? Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por si acaso. Entonces, uno tiene que verificar eso. Verificar las referencias. Dice que ha trabajado en la empresa X. Llamas a la empresa X, nunca trabajó. ¿Sí? Ahora, hay empresas que se dedican a vender certificados. Hay empresas que te hacen, te cobran por los certificados y te dicen, ¿en qué quieres? ¿En qué puesto quieres? Ya, maquinaria pesada. Maquinaria pesada, 2 años. Operando, cargador frontal, qué sé yo, firma, con eso de porque a veces miran la evaluación curricular. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, y hay que ir conociendo. Cuando estás metido en esto, sabes, esa empresa, ¿no? Ya, ¿quién firma? Esta firma ya la conozco, esta persona que vende certificados, que ya no trabaja en esa empresa, pero sigue vendiendo certificados. Entonces, uno tiene que hacer la verificación. De lo más importante, no voy a verificar si estudió realmente en ese colegio, que la primaria, no, lo más relevante, Y el tema del examen médico ocupacional, que eso es obligatorio, entiendo yo, y que siempre lo hago. ¿Por qué? Lo que pasa es que con este tema, hace muchos años ya que está vigente, el tema de la salud ocupacional, ¿qué pasa si un trabajador entra y en tu empresa adquiere una enfermedad ocupacional?
Después, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, la empresa me tiene que a mí pagar mi pensión por invalidez porque ahora yo no puedo trabajar. ¿Y qué va a decir la empresa? No lo ha adquirido acá. ¿Y cómo sé yo que no lo ha adquirido ahí? Bueno, la única forma de saberlo es que al ingresar tú le hayas hecho un examen médico ocupacional y que haya salido que ya tiene la enfermedad. Entonces, básico, ya terminó todo el proceso, reclutamiento, selección, ¿no? Lo eligen y tú tienes que hacer el examen médico. Entonces, cuando lo programas al trabajador o trabajadora para el examen médico ocupacional, va a la clínica, le toman diversos exámenes y ellos te preguntan cuál es el perfil de trabajo que tiene. Entonces ellos te hacen una serie de observaciones, te dicen no apto o apto con restricciones, ¿no es cierto? A veces te dicen apto con restricciones, ¿no? Ya tiene un poquito de problemas de audición, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hay empresas que dicen, no, si ya tiene ese problema, no lo contrato. ¿Por qué? Ese problema es degenerativo. Se trata un poquito y como en tu empresa va a ser lo mismo, va a salir con un daño así. Entonces, hay políticas de empresas que algunas tienen, no se contratan a nadie que tenga obstrucción, tienen que estar apto en todo. ¿Por qué? Porque cuando salga va a decir, oye, yo me enfermé en tu empresa, ahora sí ya no puedo trabajar, te generas un problema, una contingencia con la empresa. Hay empresas que ni siquiera hacen examen médicos ocupacionales, entonces hay de todo para escoger. Pero hay algunos rubros en los que sí o sí tienen que hacerse. ¿Ya? Mucho cuidado. Eso quién lo determina ustedes. Ustedes saben cuál es el rubro de su negocio y qué tan estricto es ese tema. La entrevista con el superior, ¿no es cierto? Luego de que ya ha pasado todo, estos son los 2 o 3 candidatos que están listos para ingresar. Cualquiera de estos cumple con el perfil que tenemos. Ahora, ¿quién determina si entra o no? El jefe inmediato. ¿Listo? Él es el que decide quién se contrata de los 3 o 4 que hayan pasado. ¿Listo? Si yo he hecho un mal proceso de reclutamiento, voy a tener candidatos no aptos. Entonces no voy a poder poner para elegir. Entonces, ¿al jefe inmediato qué le voy a llevar? Personas que de repente ni cumplen el perfil. Yo lo he presentado solamente porque me dieron 2 días de plazo, pero bueno, para no decir que no trabajé, ¿no? Entonces, seguramente el jefe inmediato se va a quejar y va a decir que ya has mandado personal no calificado para el puesto que estaba pidiendo. Luego haces una descripción realista del puesto, ¿no? Entonces ya le empiezas a decir las condiciones de trabajo al que han elegido. Y mira, las condiciones son estas, los horarios son rotativos, a veces tienes que viajar a Lima, tienes que viajar a Mina, son jornadas atípicas, los turnos son todas las condiciones del trabajo. Se ponen las cosas claras y además tienen que figurar en el contrato. ¿Ya? Además, asegúrense de eso. Por las puras, aunque sea pongan en determinado momento, si la empresa lo requiere, se le rotará a un lugar o una ubicación fuera de Arequipa, ¿no? Siempre que esté dentro del periodo. ¿Listo? Porque hace poco conversaba con una amiga que trabaja en una empresa y tiene varias operaciones, pero una operación que tiene en Puno ha fracasado y quieren llevar, como ya son estables varios, los quieren llevar a Lima, ¿no? Porque ahí está la empresa principal. Y ahora no puede. No puede, ¿por qué? Porque no la puso en el contrato. Le dice, ¿sabes qué? Le pasó un memorando, ¿sabes qué? Tienes que presentar a trabajar tal día en tal lugar de Lima. ¿Sí? Es una orden. ¿Y ellos qué van a decir? ¿No? Siempre el trabajo es este. Sí, pero ya hemos quebrado y ya no tenemos operación ahí. Bueno, entonces despiden y pagan la indemnización por despido arbitrario. Que son un sueldo y medio por cada año de servicio si quieres trabajador permanente. Y si eres trabajador a plazo determinado, un sueldo y medio por lo que te falta para cumplir tu contrato. Entonces está en ese problema. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puso en el contrato? Sabiendo que mi empresa tiene varias sedes, ¿cómo no voy a poner eso en el contrato básico? ¿No es cierto? Entonces, no solamente basta con decirle, mira, estas son las situaciones, no, plasmen en el contrato. ¿Ya? Finalmente se toma la decisión de contratar, porque hay algunos que van a decir, no, gracias, ¿no es cierto? Ya como les
explican las condiciones de trabajo, te dicen, ahí nomás, entonces como tú tienes 3 o 4, va el que sigue, ¿no es cierto? Tiene que haber resultado de retroalimentación. Entonces, ¿cómo yo sé o cómo yo tengo retroalimentación en mi proceso de selección? Por cómo trabajan los nuevos contratados. ¿Sí? Se supone que si yo hago un buen proceso de reclutamiento y selección, voy a contratar personas idóneas para el puesto. Por lo tanto, se entiende en teoría, van a trabajar bien. ¿Qué pasa si yo frecuentemente encuentro de que todos, justo les conversamos de eso la vez pasada, si yo contrato mal, van a trabajar mal, no van a cumplir con lo que se requiere? Entonces, la evaluación de desempeño también a mí me retroalimenta. Digo, ¿qué está mal? El proceso de selección, y lo vuelvo a evaluar. No, el proceso de selección está perfecto. ¿Pero de qué se alimenta el proceso de selección? Del perfil del puesto. Entonces me doy cuenta que el perfil del puesto estaba mal. ¿Y por qué está mal? Porque hice un mal análisis del puesto. Probablemente. Entonces, el proceso de evaluación de desempeño no solamente es para despedir, no solamente es para capacitar. A veces dicen, no, yo voy a evaluar mi desempeño para capacitar a los que no cumplen con el perfil. O sea, no cumple con el perfil, no trabaja bien y lo vas a premiar capacitándolo. Algunos dicen. O sea, el empresario te va a decir eso, ¿no? O sea, el que no trabaja bien, al que lo seleccionaron mal, que no cumple el perfil, lo vas a premiar y lo vas a capacitar. ¿No es cierto? Entonces, el proceso de retroalimentación o de evaluación de desempeño también nos va a servir para los otros procesos, como son el proceso de selección, reclutamiento y selección, y el proceso de evaluación de desempeño o diseño de puestos. Entonces, ya tenemos más o menos la idea del proceso en sí, ¿no es cierto? Integral sería el proceso de requisición o requerimiento personal, el proceso de reclutamiento, que yo puedo elegir que sea interno, externo o mixto también. No había dicho eso, pero en el proceso de reclutamiento yo puedo decir, primero, que postulen los trabajadores que están dentro de la empresa, ¿sí? Y después ya que postulen, si no hay nadie adentro, pues de fuera. Esa es una política que algunos tienen. Pero algunos dicen, no, yo eso lo había comentado también con ustedes, porque dicen, no, pues la voy a sacar uno de una posición más abajo para ponerlo arriba, igual voy a necesitar ir a la posición más abajo, ¿no es cierto? Y otros prefieren hacer siempre traer sangre nueva, dicen, contratar gente de afuera, ¿no es cierto? Que tenga otra mentalidad, que tenga otras experiencias, que pueda aplicarlas acá. Entonces, ¿eso de quién depende? ¿Cuál es lo mejor? Esa respuesta no es posible, va a depender de cada empresa, de cada gerente, ¿no es cierto? De cada política que yo tenga. Por eso decía, hay empresas que tienen la política de sangre nueva. Quiero traer gente que haya trabajado en otros sitios, que las experiencias de otros lugares de trabajo me puedan enriquecer acá. Esa es una forma de pensar. Y hay otros que dicen, no, yo quiero a alguien que ya sepa el funcionamiento de mi empresa, porque va a ser más rápido. Voy a tener menos tiempo en el proceso de inducción. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es lo mejor? Es que no hay algo que sea mejor. Va a depender de lo que tú creas conveniente o de acuerdo al trabajo que se realice. Entonces, en ese proceso de reclutamiento, en el proceso de selección habíamos hablado vagamente de que hay procesos para evaluar, ¿no es cierto? Luego las entrevistas, luego, ¿qué más será? En los exámenes médicos ocupacionales y finalmente cuando tú le entregas los postulantes aptos al jefe inmediato para que le elija y ya el proceso de evaluación que viene luego. Dentro de las técnicas de selección que ustedes podrían utilizar son pruebas de conocimiento capacidades. ¿Listo? Entonces son pruebas que están relacionadas directamente a las habilidades técnicas, ¿no es cierto? O profesionales, o la habilidad manual que pueda tener determinado trabajo. Ahora, ¿cómo puedo hacer estas pruebas de conocimiento? Pueden ser pruebas orales, pruebas escritas o de realización. ¿No es cierto? Un tipo de entrevista en la que le digo cómo se hace esto, cómo se hace el otro y cómo se hace el otro.
no sabe, o sí sabe. Pruebas escritas, le doy una prueba con preguntas y la resuelve. Otra, lo llevo al sitio y le digo, mira, este es el problema, ¿cómo lo resolverías? ¿Listo? O le pongo casos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo resolverías? Entonces, en pruebas de conocimiento o capacidad puedes utilizar orales, escritas o de realización. Las pruebas que miden el conocimiento o capacidad son pruebas generales y pruebas específicas. Las pruebas generales básicamente son de conocimientos generales, de cultura general, y las pruebas específicas son las que están relacionadas a los conocimientos que se requiere para el puesto. ¿Listo? Conocimientos o capacidad de acuerdo a la manera en que se realizan las pruebas. Pruebas tradicionales, objetivas y mixtas. Se entiende que las pruebas tradicionales son aquellas en las que te preguntan algo y te dan la posibilidad de que tú te explayes. Digas, ya, esto se hace así. Y las pruebas objetivas cuando le dices, ¿cómo se realiza esto? A, B, C o D. ¿Sí? O puedes hacer pruebas mixtas. Las pruebas psicométricas es cuando tú tienes un estándar, ¿no es cierto? Normalmente son, estas pruebas psicométricas ya vienen con una metodología para su aplicación, ¿no es cierto? Guarde, pero ¿quién las desarrolla? Normalmente el especialista, un psicólogo, ¿no es cierto? Entonces, ¿puedo yo poner en mi proceso de selección pruebas psicométricas? Sí, si tú consideras que es necesario. Pruebas de personalidad. Me va a permitir saber ¿por qué se hacen a veces pruebas de personalidad? Por ejemplo, depende mucho del tipo de actividades que se realizan en el puesto. Para un contador, hay un autor que establece las personalidades para el trabajo. Dice, por ejemplo, unos tienen que ser analíticos. ¿Quiénes están en ese grupo? Los contadores, los abogados, ¿no es cierto? Hay otra área de personalidades que se llaman los que tienen que tener capacidades más creativas, ¿no es cierto? Otros que tienen que tener más de contacto con las personas, ¿no es cierto? Entonces vas a dividir o vas a pedir ciertos rasgos en la personalidad que se requieren para el puesto, ¿no es cierto? Entonces si quiero a un creativo, pues tendré que pedir que tenga una personalidad alineada a eso, ¿no es cierto? Si quiero a alguien extrovertido, que tenga más el tema de contacto, no le voy a pedir rasgos de personalidad analítica, porque el analítico tiende a ser más cerrado, ¿no es cierto? Entonces, las técnicas, las pruebas de personalidad me van a permitir al menos tener ya un direccionamiento de las personalidades que quiero de acuerdo al puesto. Entonces, ¿puedo aplicarlas o no? Eso lo van a definir ustedes. Bueno, hay otras pruebas que ustedes puedan elegir, ¿no? Test, inventario de personalidad, técnicas de simulación, ¿no es cierto? Es cuando lo pones en una situación real y ves cómo se comporta, ¿no es cierto? O lo haces comportarse en una situación como una actuación, ¿no es cierto? Hay ejercicios en grupo, presentaciones y juegos de rol. Entonces en la simulación los ejercicios en grupo son las dinámicas, ¿sí? ¿No han visto que a veces los ponen a todos los postulantes que han pasado hasta cierta etapa y les dicen, esta es la dinámica? Y ahí empiezas a ver cómo se desarrolla. Presentaciones, mira, este es el tema, esta es la solución, expone, ¿no es cierto? Y juegos de roles, le dices, a ver, tú eres especialista en entrevistas, párate ahí, entrevístalo al señor, es postulante para tal puesto. ¿Listo? Entonces, ese es el juego de roles. El roleplay. Y la grafología es cuando te hacen escribir textos y en base a tu forma de escribir determinan qué rasgos de personalidad tienes. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿y ahora qué hago? Bueno, para tu requisición de personal tienes que establecer qué productos vas a utilizar. En mi caso, es una hoja de requerimiento de personalidad, de requerimiento de personal que debe tener sus etapas y sus procesos. En mi caso era el área usuaria, el área usuaria hace el requerimiento personal y lo pasa a recursos humanos. 2, el área de recursos humanos verifica, ¿no?, la necesidad presentada por el área usuaria y de ser positivo lo pasa al gerente para que lo arregle. Finalmente, que puede ser por correo o en hoja, como quieras. Eso lo estableces tú.
en el reclutamiento tú tienes que decir si vas a utilizar reclutamiento interno, externo, mixto. Ahora, tienes que hacerlo en función a los grupos ocupacionales o familia de puestos. ¿Listo? ¿Qué trabajas ahí? Voy a hacer reclutamiento interno, externo o mixto. Ahora, ¿qué técnicas voy a utilizar? Ya hemos escrito algunas y también están en las hojitas. ¿Listo? Y voy desarrollando primero esto, luego ese es procedimiento. Primero esto, luego esto, finalmente esto.